Hay una frase en el Quijote que tú no has leído. No porque te la saltaras. No porque sea aburrida. No la has leído porque alguien la borró. La arrancó. Y no fue un párrafo, ni una página. Fue una sola frase. Una línea. De todo el Quijote, 800 y pico páginas llenas de locura, de crítica, de ironía contra curas, nobles y jueces, el Santo Oficio solo se atrevió a tachar una frase. Esta es la historia de cuál fue, de qué decía, y de por qué una sola línea daba tanto miedo. Porque aquí está lo inquietante. A un libro no hace falta quemarlo para mutilarlo. Durante casi 200 años, los españoles leyeron un Quijote con un agujero dentro. Un hueco quirúrgico, invisible, en mitad del texto. Lo tenían en las manos, lo leían entero, y no sabían que les faltaba un trozo. Hoy te enseño el trozo que les faltaba. Y lo que dice te va a sorprender, porque no es lo que esperas que censure una Inquisición. Para entender lo que pasó, primero hay que entender cómo trabajaba la censura en la España del siglo de oro. Y hay una distinción que lo cambia todo, una que casi nadie conoce. La Inquisición tenía dos listas, no una. La primera la conoces, el índice de libros prohibidos. Si tu libro caía ahí, desaparecía. No se podía imprimir, ni vender, ni tener. Lo cazaban y lo quemaban. Pero había una segunda lista, más sutil, y para mí, mucho más perturbadora, el índice de libros expurgados. Expurgar no es prohibir. Expurgar es decir, este libro se puede leer, pero con tijeras. Bórrese la frase de tal página. Táchese tal párrafo. El libro sigue circulando, sigue en las estanterías, la gente lo sigue leyendo. Solo que, por dentro, le han quitado trozos. Piensa en la diferencia. Una prohibición se ve. Sabes que el libro no está, y sabes que alguien decidió que no estuviera. Pero un expurgo es invisible. Tú lees el libro entero, tan tranquilo, convencido de que tienes la obra completa entre las manos. Y no la tienes. Te falta un trozo, y ni siquiera lo sospechas. Te han editado el pensamiento sin que te enteres. Esto lo hacían con listas. Salían publicados los índices expurgatorios, el gran índice español de 1612, y sobre todo el del cardenal Zapata, de 1632, con instrucciones concretas, en tal libro, en tal página, bórrese tal cosa. Un manual de poda. Y un ejército de censores, los calificadores, leyendo línea por línea media literatura de Europa, buscando lo que hubiera que cortar. Y aquí va el primer dato que sorprende a todo el mundo, el Quijote nunca estuvo prohibido. Jamás. Se publicó en 1605 y en 1615 con todas las licencias en regla, con la aprobación de la corona y de la Iglesia. Cervantes no tuvo problemas de censura en vida con su gran novela. Lo de la frase vino después. Y vino con tijeras, no con hoguera. Para encontrar la frase tenemos que ir al capítulo 36 de la segunda parte. Y tenemos que entender la escena, porque es muy de Cervantes, lo más peligroso, escondido en lo más ridículo. Don Quijote y Sancho están en el palacio de unos duques. Unos aristócratas aburridos que han leído la primera parte del Quijote, que al reconocer a los personajes, deciden divertirse a su costa montándoles farsas elaboradas. Se ríen de ellos durante capítulos enteros. Una de esas farsas tiene que ver con Dulcinea. Si viste el primer vídeo de esta serie, recuerdas que Dulcinea es la dama imaginaria de Don Quijote, y que en la segunda parte la han declarado encantada. ¿Y cómo se la desencanta? Los duques convencen a Sancho de que la única forma de romper el hechizo es que él, Sancho, se dé a sí mismo 3300 azotes en las posaderas. Sancho, como es natural, no tiene ninguna gana de azotarse 3300 veces por una mujer que ni existe. Así que va dando largas. Y en el capítulo 36, la duquesa le aprieta las tuercas. Le mete prisa para que se azote de una vez. En mitad de esa presión, suelta la frase. Esta frase. Advierta Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Léela otra vez. Las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. En su contexto, lo que la duquesa le está diciendo a Sancho es de lo más normal. Oye, si te vas a azotar de mala gana y a medias, no sirve,
Hazlo de verdad, con ganas, de corazón. Es casi un consejo de andar por casa. Una frase que parece inofensiva, dicha por una señora cruel para meterle prisa a un pobre hombre. Esa es la frase que la Inquisición decidió arrancar del libro más importante de nuestra lengua. ¿Qué tiene de peligroso decir que la caridad de boquilla no vale? Para entenderlo hay que viajar al corazón de la mayor guerra de ideas de aquel siglo. Para entender por qué esa frase daba miedo, tienes que situarte en la gran fractura de la época. La Reforma Protestante contra la Iglesia Católica. En concreto, en una de las discusiones teológicas más feroces de la historia. Suena abstracta, pero por esto se mataba la gente, literalmente. La pregunta era, ¿cómo se salva el alma? ¿Por la fe o por las obras? Martín Lutero, el padre de la Reforma, había dado una respuesta tajante, solo por la fe. Sola fide, en latín. El ser humano se salva por creer, no por lo que hace. Las buenas obras, decía Lutero, están muy bien, pero no merecen la salvación. No la compran. La Iglesia Católica respondió en el Concilio de Trento con lo contrario, y lo convirtió en dogma. Las obras sí tienen mérito. Lo que haces cuenta para tu salvación. Y negar eso, decir que las obras no valen, que no tienen mérito, era exactamente la herejía luterana que la Inquisición española existía para perseguir. Ahora vuelve a la frase de Cervantes. La duquesa dice que las obras de caridad hechas tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. ¿Lo ves? Cervantes está diciendo, casi seguro, algo perfectamente católico, que la caridad fingida, hecha sin alma, no cuenta. Cualquier cura le habría dado la razón. Pero la frase, sacada de contexto, leída con la lupa paranoica de un censor, contiene las palabras peligrosas. Obras. No tienen mérito. No valen nada. Las mismas palabras que usaban los luteranos para negar el valor de las obras. Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque este canal va de eso. No conservamos las notas del censor. Nadie escribió, tachamos esta frase por luterana. Lo que te estoy dando es la explicación que aceptan los estudiosos, la más razonable, no una confesión firmada. Pero encaja perfectamente, a la Inquisición no le hacía falta que la frase fuera herética. Le bastaba con que pudiera parecerlo. La ambigüedad ya era motivo suficiente. Ante la duda, se tacha. Un censor no caza ideas. Caza palabras que suenan mal. Y esas 4 palabras sonaban a Lutero. Así que la tacharon. Vamos a las fechas, porque cuentan una historia por sí solas. Primero, en 1616, una edición del Quijote impresa en Valencia ya hace desaparecer la frase, discretamente, sin que conste todavía una orden expresa. Después llega el golpe oficial, el índice expurgatorio del cardenal Zapata, en 1632, que ordena, en negro sobre blanco, que esa frase se borre de todas las impresiones del Quijote. Y por si quedaba alguna duda, los índices posteriores, en 1667 y otra vez en 1790, vuelven a mandar lo mismo. Desde 1632 hasta finales del siglo XVIII, durante más de 150 años, la frase no estaba. Generaciones enteras de lectores españoles abrieron el Quijote por el capítulo 36 y leyeron un texto al que le faltaba una línea, sin tener ni idea. El Quijote expurgado. Un clásico con un agujero invisible, reproducido edición tras edición. Pero lo que de verdad me fascina de todo esto no son las fechas. Es la paradoja. Piensa en lo que es el Quijote. Es un libro profundamente subversivo. Se ríe de los nobles, de hecho, esta misma escena se ríe de unos duques crueles. Se ríe de los curas, de la justicia, de la autoridad. Cuestiona qué es la verdad, qué es la cordura, qué es la realidad. Está lleno, de arriba a abajo, de cosas mucho más peligrosas para el orden establecido que una frase sobre la caridad. Y de todo eso, la Inquisición no tachó nada. Nada. Solo cazó una línea que olía a teología protestante. ¿Qué nos dice eso? Pues 2 cosas. Una, que el censor no leía buscando libertad, ni crítica social, ni ironía. Leía buscando fórmulas, palabras concretas que sonaran a herejía. La sátira, la duda, la burla del poder, todo eso se le escapaba entre los dedos, porque no encajaba en su lista de palabras prohibidas.
Y 2, y esto enlaza con el vídeo anterior, el de la cueva, que Cervantes era un maestro escondiendo lo verdaderamente subversivo donde no se puede tachar. Disuelto en la risa, en la ficción, en los sueños. Eso no hay índice que lo borre. Y queda el último detalle, el más amargo de todos. Cuando en 1632 ordenaron tachar esa frase, Cervantes llevaba 16 años muerto. No estaban discutiendo con un autor vivo. Estaban corrigiendo, con tinta, a un cadáver. Editando a un hombre que ya no podía explicarse, ni defenderse, ni decir, pero si yo lo que quería decir es lo contrario. Le metieron la mano en el libro cuando él ya no estaba para impedirlo. Así que la próxima vez que leas El Quijote, ve al capítulo 36 de la segunda parte. Busca a la duquesa apretando a Sancho, y acuérdate de que durante casi 2 siglos ahí faltó una línea. Una frase tan inofensiva en su intención como peligrosa en sus palabras. La única que el Santo Oficio se atrevió a arrancar de la obra más grande de nuestra lengua. Hoy ya la has leído. Eres de los pocos que sabe que estuvo a punto de no existir. Y fíjate en el dato que acabamos de cruzar, cuando empezaron a borrar esa frase. En 1632, Cervantes ya había muerto. Murió en Madrid en 1616. Un 22 de abril. Y aquí hay otra de esas cosas que todo el mundo repite y casi nadie ha comprobado. Porque seguro que lo has oído, que Cervantes y Shakespeare, los dos gigantes, el de España y el de Inglaterra, murieron el mismo día. El 23 de abril de 1616. La gran casualidad de la literatura. Lo enseñan en los colegios. Hasta la UNESCO eligió ese día por eso. Solo que no es verdad. Ni murieron el mismo día. Ni Cervantes murió el 23. Y cuando entiendes por qué, descubres algo mucho más raro y más bonito sobre estos dos hombres que nunca se conocieron. ¿Murieron de verdad el mismo día Cervantes y Shakespeare? Esa es la historia del siguiente vídeo. Nos vemos en el código oculto del Quijote.